Bienvenidas a Telesur en el Mundial. Imágenes de la gran victoria por penales de Paraguay frente a Alemania. Enciso, el autor del gol, abrazado con Almirón, que le dio la posibilidad de la gran jugada. Uno de los hombres decisivos, el arquero Gil, como vamos a comentarles ahora. Ahí está, en acción, atajando el último penal. Una acción formidable, después que el arquero alemán no había podido con el remate de Galarza. Una definición apasionante. Después del alargue, el partido que ya tenían los 90 minutos, el 1-1, termina con la definición por penales. Y aquí estamos con Alexis Epsic para hablarles del disfrute que significaron los partidos que se han jugado hasta este momento, y me parece que también es muy bueno el que en estos momentos se está disputando. Un partido que comenzó a jugarse hace minutos nada más en Monterrey, en suelo mexicano, entre Países Bajos y Marruecos. De ahí va a salir el rival para Canadá, un partido muy interesante, mientras todavía Víctor Hugo se siente la alegría del pueblo paraguayo, que ya conoce la noticia de su propio presidente. Mañana, feriado en Paraguay para celebrar este triunfazo. En un programa en el que naturalmente, como todos los días, estamos con Venezuela, el mundo está con Venezuela. Solidaridad, fraternidad, adhesión a Venezuela, acompañamiento desde todo el mundo, particularmente nuestra América Latina, desde México hacia abajo, todo el mapa está cerca de Venezuela. Vamos a ocuparnos intensamente, como siempre, también de la tragedia venezolana. Pero volvemos al fútbol, volvemos a ese gran triunfo obtenido por Paraguay. En la ciudad de Boston, allí luego de un partido que terminó 1-1, en un encuentro donde Alemania lo buscó por todos lados y Paraguay sacó lustre de su férrea defensa, con una muy buena actuación de un arquero de 26 años, hombre de San Lorenzo de Almagro de la Argentina, que ya había sido distinguido por FIFA en estos tiempos donde todo está medido por ser uno de los que más pelotas había atajado. Se repitió el mismo partido que con Turquía en la parte final, cuando con 10 hombres, muy guapamente, Paraguay se alzó con el resultado. Dejó a Turquía afuera y eso le permitió continuar en el Campeonato del Mundo. Pero jugaba contra Alemania y todos pensábamos que era un partido durísimo, lo fue. Pero también para Alemania, con mucha hidalguía, con momentos de fútbol. La jugada del gol de Enciso es estupenda. Amaga tirar el centro, Almirón, por detrás pasa su compañero, todo sobre el ala derecha, dos alemanes que marcaban quedan desairados, va al centro muy pero muy preciso hacia el área y ahí aparece Enciso con un perfecto golpe de cabeza para hacer la diferencia. Con una selección que llegó muy cuestionada por el inicio en esta Copa del Mundo con una derrota con goleada frente a Estados Unidos, una selección que ayer lo planteábamos, por la forma en que le gusta plantear los partidos a Alfaro, se iba a sentir cómodo con este dispositivo. El tema es cuánto se puede aspirar a crecer con una postura tan defensiva, clave para Paraguay haber marcado el primer gol. Por fin se le dio a Paraguay, porque tenía algunas frustraciones en partidos apasionantes de los campeonatos del mundo de 1998 y 2010. Así es, porque en el 98, en aquella selección que tenía a José Luis Félix Chilavert como gran figura, se encontró con la Francia que luego sería campeona del mundo, la Francia de Blanc, la Francia de Zidane, un seleccionado que logró levantar la copa en su propio mundial. A ese seleccionado Paraguay lo llevó a la alargue y en el 2010 la selección que dirigía el Tata Martino lo tuvo casi contra las cuerdas a España, que también después fue campeona del mundo y que si no era por el penal fallado por Tacuara Cardoso, hay que ver qué historia contaban hoy los libros. Hay una gran tradición de la garra guaraní, esa garra que le ha permitido a Paraguay también otros grandes momentos, destellos en lo que hace a la historia del fútbol. Pero lo de hoy fue sencillamente estupendo, porque se jugaba contra una selección que se tiene por las mejores del mundo y que lo ha sido históricamente. Alemania es de los grandes del fútbol mundial. Y ahí estaba Paraguay, muy bien plantado, a veces exagerando un poco del paso atrás, porque tenía para más Paraguay. Cuando lo recordó, apareció un equipo que lo hizo sufrir también a Alemania. Y el próximo paso para Paraguay será Francia o Suecia.
veremos con qué rival se encuentra, veremos cómo terminó hoy Paraguay después de un esfuerzo de más de 120 minutos, porque fue un partido que fue al tiempo de alargue, pero seguramente muy fortalecido desde lo anímico. Más temprano dijimos viva el fútbol, porque Brasil se acordó de Brasil, de su historia, del peso de su camiseta, de la calidad de su juego. Hubo que esperar 45 minutos, es verdad, porque tardó en aparecer ese Brasil que se alzó con una victoria merecida en el último minuto del partido. Ahí tenemos algunas de las imágenes, el arquero japonés que sacó alguna buena pelota, aunque tiene algunas flojas salidas, y después las acciones de un partido que fue siempre entusiasmante, siempre parejo, siempre bien jugado. Parejo en el sentido de las posibilidades que había, porque en el segundo tiempo Japón retrocedió y Brasil por los laterales, con Ryan por la derecha, un zurdo, y con Vinicius por la izquierda, un diestro, fue acorralando poco a poco Casemiro en una muy buena actuación a Japón y mereció plenamente la victoria que festejó todo Brasil, porque más que nada, más que el resultado, celebró que en el segundo tiempo Brasil fue Brasil. Y Brasil está con vida en el Mundial, con todo lo que eso significa. Brasil está en octavos de final, va a esperar por el rival que saldrá del duelo entre Costa de Marfil y Noruega, pero hoy mostró algunas cosas interesantes. Fue muy interesante lo de Japón en el primer tiempo, sobre todo después de ponerse en ventaja, porque le dejaba la pelota a Brasil y le armaba un bloque defensivo que se notaba muy bien agazapado para salir de contra. Pero ya en el segundo tiempo Brasil ni siquiera le dio esas opciones. El drama y la gloria, eso que tiene el fútbol siempre reservado, para que no perdamos de vista que pocos juegos resultan más emotivos. Faltaba un minuto. Estábamos en la hora en el partido de Brasil y Japón. Todos nos acomodábamos para el alargue, para pedir algo, un agua o un sándwich para seguir el desarrollo del partido, porque había 30 minutos más y de pronto, ¿qué pasa? Y de pronto la aparición de un hombre que había entrado por la lesión de un compañero, un cambio, cansancio. En realidad la lesión es la que hace entrar a Hendrick por Paquetá. Pero Martinelli es uno de los hombres que introdujo en el segundo tiempo a Ancelotti y que, a diferencia de lo que vemos en el fútbol inglés, aparecía mucho más por adentro que por afuera, que como vos marcabas ya estaban esos lugares ocupados. Y llega con una muy buena asistencia de Guimaraes, uno de los hombres más lúcidos en esta etapa mundialista de Brasil, para dejarlo cara a cara con el gol y evitar la resistencia de Suzuki. En un fútbol y mundial de figuras, la de Brasil, la presunta máxima figura de estos últimos años, Neymar, todavía no ha podido mostrarse en el campeonato. Hoy no fue tenido en cuenta, aunque se ve que gravitaba estando con sus compañeros, acompañándolo. Pero el hombre decisivo, el más persistente en la labor ofensiva, el de mejores pases, el que siempre quería la pelota, el que se lanzaba constantemente al ataque, fue Vinicius, ¿eh? Un hombre al que Japón se las ingenió para que no pudiera quedar nunca mano a mano y, sin embargo, atrayendo 2 o 3 hombres, generaba espacios para los demás. Es sin dudas una de las grandes esperanzas que tiene Brasil para crecer en el Mundial, porque seguramente se va a encontrar con rivales que le van a oponer tanta resistencia. Lo hemos hablado más de una vez, en un fútbol tan estudiado, hombres como Vinicius o como Ryan son capaces de romper esos sistemas. Ya podemos decir, Alexis, que la actuación sudamericana es estupenda y lo extendemos al criterio latinoamericano con México. Están en la segunda fase varios equipos. El comportamiento de Brasil y de Paraguay hoy, vamos a ver qué sucede con Ecuador en el próximo partido, y esperamos el encuentro de Argentina, con una tranquilidad que en el fútbol nunca es buena, porque Cabo Verde está por debajo en todo lo que uno pueda hablar de la planificación de un comentario. Sin embargo, sacó a Uruguay, ayudado por Uruguay, por los jugadores que se equivocaron muchísimo en momentos en que tenían el partido ya definido para ponerse 3-1. Pero quitaron a Uruguay del campeonato del mundo. Por lo tanto, la Argentina es el favorito, la presencia de Messi es conmovedora en el campeonato del mundo, pero el partido hay que jugarlo. También le hizo partido muy fuerte a España
y seguramente ya esté muy conforme con el Mundial que jugó, y esto no quiere decir que no vaya a poner empeño en su encuentro contra la Argentina, pero sí que no tiene nada de la presión con la que sí carga Argentina. Veremos cómo le va a Colombia con Ghana. Hay expectativa también de que Colombia siga creciendo en este Mundial, y desgraciadamente mañana, aquí a espaldas nuestras, se va a ir un latino, se va a ir o Ecuador o México. Ecuador, que se metió por la ventana, pero que tiene un seleccionado para aspirar a más. Un partido durísimo, pero es un latinoamericano más que continúa Sí, en es el verdad. Campeonato del Mundo cuando ya entramos a los octavos de final. Sí. Esa será la próxima instancia. ¿Cómo están en este momento Países Bajos y Marruecos? Nos dice Gustavo, desde la felicidad de nuestro productor brasileño. Un hombre que ya descansa en octavos de final. Sí, ya está muy tranquilo por lo que pasó hoy con Brasil. Nos dice que el partido está 0-0. Enseguida les vamos a dar algunos datos más de cómo se desarrolla el encuentro, acompañando este campeonato del mundo que nos permite encontrarnos con buenos partidos. No nos podemos quejar, Alexis. Suelen ser muy flojas las primeras partes de los campeonatos del mundo. Partidos que no tienen atractivo. De todo lo que yo he visto, el 80% creo de los partidos que pude apreciar me han gustado. Hasta por poco valor, pero por el arrojo que mostraron, terminó siendo un muy buen partido el de Canadá y Sudáfrica. Quizás no esperábamos demasiado, pero en ese despojo de tener responsabilidades, en esa búsqueda del triunfo, también terminaron entregando un buen partido. Veremos con qué nos encontramos. Ya en etapas decisivas y de eliminación seguramente la tensión va a crecer. Nos vamos a ir a la primera pausa del programa con testimonios de fraternidad del pueblo, jugadores, técnicos, todo Paraguay podemos decir, porque así lo sabemos y así lo sentimos. Más que mensaje, unirme al sentimiento de dolor, de angustia, de muchas familias devastadas, muchos niños que quedaron sin padres, sin madres, y realmente sumarnos, hacer entre todos una gran cadena humana y poder de esa manera ayudarles y apoyar a que ellos puedan restablecerse o levantarse. Decirle que desde aquí, de Paraguay, estamos con el pueblo de Venezuela ante esta situación extremadamente difícil que están viviendo, pero al igual que nosotros estamos seguros de que el pueblo venezolano va a saber sobreponerse de esta situación, así que mucha fuerza desde aquí de Paraguay para la hermana República Bolivariana de Venezuela. Tengo gente amiga en Venezuela, sé por lo que están pasando y bueno, con mucha fuerza y mucha fe hay que salir adelante, y bueno, y el apoyo del gobierno, lógico que va a ser muy importante, no solo del gobierno, sino de todo el mundo que sé que está apoyando a Venezuela en estos casos, ¿no? Y que salgan adelante. Sí, se puede, yo creo que se puede salir adelante. Un fuerte abrazo a todo el pueblo venezolano y a toda la gente amiga que tengo allá. Jugamos con Venezuela porque sabemos lo que pasó en el terremoto del día miércoles. Estamos con ustedes y tienen todo nuestro apoyo. Los queremos mucho. Jugamos con Venezuela para que sientan nuestro apoyo, nuestra humanidad. Que Dios los bendiga y un fuerte abrazo y muchas bendiciones y fuerza para Venezuela. Jugamos con Venezuela porque por todos los niños que están sufriendo allá, por todas las familias por el terremoto, por todo lo que les ha sucedido, y esperemos que todos se recuperen y que les vaya mucho mejor. Jugamos con Venezuela porque somos solidarios con el país hermano, y viva México y Venezuela. Deportivo Cali y Venezuela unidos por una sola causa. Jugamos con Venezuela porque estamos apoyándolos en este momento, en este duro momento, entonces estamos con ustedes, hermanos.
Somos con Venezuela, somos todos hermanos, somos países sudamericanos y aguante, de esta salimos, hermano. Dios está con ustedes, con mucha fe, Dios los va a guiar, los va a proteger, los va a cuidar y nosotros estaremos orando por ustedes. ¡Viva Venezuela! En la pelota no se mancha, golazos por Venezuela. Mensajes de amor para todo Venezuela, para los venezolanos, su lucha, su angustia, pero también su esperanza. Y no son los únicos mensajes que tenemos, Alexis. Los invitamos como siempre a compartir su opinión y su mensaje de apoyo con el hashtag, la etiqueta Estamos con Venezuela, y así con esa consigna llegan mensajes de la audiencia que compartimos a continuación. Mi alma se estremece con estas imágenes, grandes héroes. ¿Qué emoción sientes cuando ves que consigues salvar una vida trabajando en equipo? Bravo por vuestra labor. Dios los bendiga grandemente a todos los rescatistas, tanto de nuestro país como de nuestros hermanos colombianos, salvadoreños, mexicanos y todos los que están arriesgando sus vidas para salvar a nuestra gente. El Señor los proteja. De los mensajes solidarios que se multiplican desde cada rincón del planeta hacia el pueblo venezolano, nosotros continuamos con La Pelota No Se Mancha con un clásico, la presencia en este caso de una invitada. Para hablar de fútbol y mucho más nos acompaña Alicia Vargas, la Pelé mexicana, Víctor Hugo. ¿Qué así compañía? Así nomás. ¿Quién la bautizó de esa manera, Alicia? Bueno, ese monto viene del primer mundial en Italia después del primer juego, donde goleamos a Austria 15-0, de los cuales queda un 9-0 y hago 4 goles en el primer partido. Además, usted se destacaba en los mismos años de Pelé. Sí, claro. En este mismo escenario. No, ese fue el segundo mundial aquí en México y efectivamente los mismos años de Pelé, porque en Italia tenía 16 años. ¿De qué jugaba? De medio, izquierdo. ¿Medio y goleadora también? Pues sí, porque viene uno de atrás y tiene la facilidad de poder pasar o poder tirar desde fuera del área. Entonces, esa es la facilidad de un medio. ¿Cómo se siente siendo históricamente la gran jugadora de México, la gran impulsora además del fútbol femenino? Bueno, pues muy feliz y orgullosa, ya que nos tocó abrir brecha para otras generaciones, para otras niñas en diferentes años, porque pues, fue un retraso de más de 40 años que nosotros abrimos brecha y hasta el 2017 fue donde empezó la primera Liga MX profesional. ¿Y cuáles eran los modelos a seguir en ese momento? Porque hoy las chicas tienen mujeres en quienes verse y pensarse como futuro, pero en la época que usted empezaba, ¿cuál era el modelo a seguir? Pues realmente los ídolos eran hombres, porque era lo que uno veía en los torneos mexicanos y de otros países. Entonces normalmente pues eran los ídolos o que nos gustaría compararnos con el fútbol de ellos. Ser... Exactamente. ¿Y esos hombres quiénes eran? Bueno, pues había muchos, ¿no? En esa época muy buenos, pues estaba simplemente el Rey Pelé, que había sido campeón aquí en 1970 en el Estadio Azteca, porque les tocó jugar en Guadalajara, pero vinieron aquí y fueron los campeones. Yo fui a varios partidos de México, precisamente en ese Mundial del 70. A unos meses nos vamos nosotros a Italia, a un Mundial. Entonces, pues sí, había muchos referentes mexicanos, extranjeros, pero principalmente mexicanos. ¿Cómo veían los hombres el fútbol de las mujeres en 1970, un poco antes también, y comparado con la visión que tienen ahora? ¿Han mejorado? ¿Tenían algo para mejorar? Bueno, en primer lugar nos tocó una época muy difícil donde estaba demasiado arraigado el machismo y se sentían que la mujer había invadido un deporte totalmente varonil. ¿Por qué?
porque nos decidimos a jugar un deporte que exclusividad del hombre. Entonces, pues nosotros en general sabíamos que no era así porque jugábamos a nivel femenino. Entonces, nada que ver, ni físico, ni fuerza, ni nada a un equipo de hombres o a cualquier persona que quisiera uno competir. Muy difícil, totalmente, nada que ver. Y bueno, vemos la Liga MX que ha crecido muchísimo, que ya las niñas pueden tener referente entre las que empezaron y que pronto ya se retiran, y las que vienen atrás de todas ellas ya pueden tener un referente como una Mónica Ocampo, como una Charlyn Corral, como una Alicia Cervantes, como una Stephanie Mayor, la misma Jennifer. Entonces ya ha crecido mucho, y sobre todo después de esa ausencia de más de 40 años, creo que están recuperando terreno, que es lo más importante, porque no había representación de México después de todo ese tiempo que se jugó en 1971 aquí en el Azteca. En el 70 ya habían tenido una gran actuación con usted al frente en Italia. Sí, ahí trajimos un tercer lugar en Italia. Al siguiente año se hace el Mundial aquí en México en 1971 en el Estadio Azteca el 15 de agosto. Vienen diferentes países, se hacen 2 sedes, Guadalajara y el Estadio Azteca. Nos toca Argentina, Inglaterra y México aquí, y en Italia, en Guadalajara le toca Italia, Dinamarca y Francia. Entonces, esos fueron los grupos, y ya cuando se clasifica nos toca enfrentarnos ya a los del grupo de Guadalajara con los de aquí, así sucesivamente. Pero pues fue algo maravilloso, ya que no se esperaba las entradas que tuvimos, y que por primera vez el público iba a ver su selección mexicana jugar, porque tenían un referente por medio de boletines de prensa que mandaba Manelis Quintero, claro, del Heraldo de México. Entonces aquí toda la familia sabía cómo íbamos quedando, quién iba anotando. Entonces nosotros lo desconocíamos, que son lo que íbamos a jugar, dedicarnos a entrenar y cosas. No sabíamos. Entonces cuando llegamos, es un recibimiento con mariachis ahí bajando de la escalinata, mucho más gente que de las que nos pudo haber seguido, se fueron al aeropuerto a recibirnos. Ya no más la familia ni las de la liga, sino el mucha público más en gente. General. Sí. Y esos resultados hicieron que se ganaran un respeto dentro de esa mirada que había de reojo de mujeres practicando un deporte de hombres. Pues yo creo que sí, en cierta forma, porque era un deporte que pues que no lo querían aceptar como deporte, que era lo que se hacía. Entonces decían que la mujer al hogar, la mujer a tener hijos, la mujer a la casa, que andaba haciendo, ¿no? Entonces, pues ahí es el rechazo, pero a final de cuentas, pues eso no nos impidió seguir jugando y abrir brecha. Y al día de hoy obtuvieron mejores resultados que la selección masculina, que ahora está ilusionada, pero que no ha logrado sortear una barrera histórica en los mundiales. Definitivamente nos toca jugar el segundo mundial aquí en el Estadio Azteca, y quedamos subcampeonas del mundo en la final contra Dinamarca, donde perdemos 3-0. Pero bueno, de ahí pues obviamente fue un lleno total en el Azteca de 110,000 gentes, donde tenemos el récord Guinness de la entrada. Y yo creo que nadie nos la quita, ni varonil ni femenil, porque para empezar ya la dimensión del Azteca ya es otra. Defínase como jugadora. ¿Perdón? Bueno, pues yo me gustaba jugar, tenía ciertas habilidades, era yo muy gambetera. Me costó mucho trabajo que me hicieran soltar el balón. Entonces creo que es donde a mí me pulieron cuando yo llego al fútbol femenil, porque casi quería la pelota para mí. Entonces ya me dijeron, no, mira, estos equipos... Hay una sola pelota, hay que compartirla. Hay que compartirla. ¿No? Entonces ya empiezo a entender lo que es el fútbol de conjunto, y es más fácil. Te pegan menos, luces más y juegas para el equipo. ¿Hasta qué edad jugó? Como a los 43 años. Wow. O sea, ¿qué año más o menos dejó? ¿En el 90? En el 92, 93. ¿Cómo fue vivir siendo mexicana, estando en esta ciudad, el terremoto del 85? ¿Qué recuerdos tiene
Era quizás el apogeo de su fama, de su prestigio y sin embargo un gran dolor para su vida. Bueno, sí, fue algo impresionante y sobre todo que pues ya trabajaba uno y yo me encontraba en mi área de trabajo y justo en ese momento empieza a temblar y todos pues vámonos al patio donde nos podamos resguardar y todo. Y bueno, ya pasó y no sabía uno la magnitud de qué tan fuerte, hasta que empiezan a hablar las noticias, que se cayeron edificios, que se cayeron negocios y que era un desastre. Entonces ya es cuando empieza uno a sentir el temor, porque no había ya ni metro, no había camiones, tenía uno que transportarse caminando muchísimo tiempo para poder tomar algo y llegar a cada quien a su hogar. Entonces nos dicen, ¿saben qué? Todo el mundo vaya a su casa para ver cómo están las familias, y conforme uno caminando, pues se le desmoralizaba el corazón de ver todos los desastres que había y la gente que estaba atrapada principalmente. Hablaban de determinados muertos y atrapados, pero fue algo espantoso. Y lo único bueno de todo esto, pues que se tuvo apoyo de muchos países en muchos aspectos. ¿Usted ¿no? pudo ayudar? ¿Trabajó? ¿Se acuerda de eso? Sí, cómo no, sí trabajábamos y todo, pero pues era un caos para poder llegar a los trabajos porque todo estaba en desastre Todo y sobre colapsado. todo, exacto, había gente que pues le daba uno un aventón por lo mismo, se solía la gente que tenía carros y que veía uno que iba caminando, preguntaban ¿para dónde vas? Y pues vámonos. Y ahí cuando llegas ahí a San Antonio Abad, donde se cayó el edificio de las costureras, que murieron bastantes, dices, híjole, todo lo que ibas viendo a tu paso era devastador, porque en realidad nunca te imaginaste que de ese temblor, que tú no lo dimensionaste en su momento, sino hasta que empezaste a ver lo que pasó, pues ya te empezó a dar miedo, ¿no? Llegas y pues afortunadamente la familia todo bien, casa y todo, y en la noche vino otra réplica y pues ya todo el mundo apanicado por todo lo que había vivido, todo lo que había pasado, pero bueno, afortunadamente no hubo desgracia familiar. Vamos a volver brevemente al fútbol. Hablaba de su época en los 70, en el comienzo de los 70. Hay una producción que hizo Telesur referida a un seleccionado que también fue pionero en aquel momento, que es el seleccionado colombiano, especialmente con algunas jugadoras de Cali que marcaron el camino para el fútbol femenino en Colombia. En Colombia, como en toda América Latina, las mujeres tuvieron que escuchar la misma frase una y otra vez. El fútbol no es cosa de mujeres. Pero Amparo Maldonado, Liliana Lilo Zapata y Miriam Guerrero no se callaron. Amparo fue la arquera de aquel partido de exhibición en Cali en 1971. Lilo fundó Formas Íntimas, un club que formó a Catalina Usme y Daniela Montoya, las estrellas que hoy brillan en el Mundial. Y Miriam, la capitana eterna, fue becada en la Unión Soviética para formarse como especialista en el fútbol. Lideró la primera selección Colombia oficial en 1998. 3 fundadoras, 3 mujeres que escucharon no pueden y aún así jugaron, enseñaron y cambiaron la historia del fútbol colombiano. Hoy parece mucho más sencillo vincularse, tender puentes, ponerse en contacto y organizarse. ¿Cómo eran aquellos años encontrarse también con réplicas de mujeres que se organizaban en otros países y eran un poco punta de lanza para la expresión del fútbol femenino? Bueno, pues lo vivimos precisamente cuando fuimos a Italia, que pues tenían los mismos problemas que nosotros, ¿no? Que no eran bien vistas, que no querían que jugaran. Y bueno, en su momento creo yo que todas en cierta forma vivimos lo mismo, nada más que a diferentes escalas, ¿no? Porque nosotros pensábamos que nuestra historia y lo que nosotros habíamos vivido, pues que la verdad era lo más feo, ¿no? Pero ya después de ver y conocer diferentes países que vinieron y que fuimos allá, no, pues, estábamos reinas, se puede decir, dentro de todo. ¿Y cómo ve el fútbol femenino en este 2026, todo ese recorrido? ¿Cuáles son las mejores? Pues Tigresas, porque son las que tienen 6 campeonatos, las más campeonas, las que siempre le invierten y que traen un equipo que se puede decir que de maravilla, y aparte el que las inició y les dio fundamentos y todo,
fue Osvaldo Batocletti, que fue el primer entrenador que tuvieron las Tigres al inicio del 2017. Y a nivel mundial, ¿cómo está hoy México? Bueno, recuperando mucho, ya que fueron demasiados años los que no participaron y todos los países han crecido muchísimo. Mucha inversión. Claro, principalmente Estados Unidos, que es el más ganador de mundiales, tiene como unos 5 o 6, olimpiadas, entonces pues es el número 1 y de ahí pues viene Noruega, viene otros países europeos, ¿no? Que han podido ser campeones del mundo. Mucho fútbol en las escuelas, desde abajo, una base de la pirámide muy fuerte supongo que tienen. Me imagino que sí, es fundamental como una materia, entonces de ahí parte que haya exactamente esa fuerza para tener una representación superior a cualquier país por las bases pues del deporte en general, que es lo que tiene Estados Unidos. No cualquiera puede ser beisbolista cuando él es para básquetbol, pero lo descubren y él va a ser basquetbolista y no futbolista, y es donde él va a ser una estrella. Por eso Estados Unidos pues, es una potencia en olimpiadas, en mundiales, pero de atletismo, de todo eso. Exacto. Entonces es una potencia, pero ¿por qué? Porque tiene las bases para que el atleta no se dirija por lo que le gusta, sino por lo que realmente tiene cualidades para destacar, para ser un campeón. ¿Para mañana? No, ¿por qué? Tenemos todo para ganar. Casa, descanso. Estos chicos ecuatorianos, pues creo que apenas vienen viajando para acá o no sé si ya llegaron, pero el estar en casa pues, impone. ¿A qué jugador mexicano le tiene especialmente fe? Pues a todos ahorita, ¿no? Y principalmente a los jovencitos que están jugando como Morita, como Lauro Miga, que aunque no ha jugado, como otro niño, ¿cómo se llama? El medio, el Piojo, que no está tan niño, Álvarez abajo, pues todos en sí se ha compactado, no como un fútbol vistoso, pero al menos está dando resultado, porque es primera vez que de tres. Gana los 3. ¿Y a dónde cree que puede llegar esta selección? Pues yo pienso que tiene la posibilidad de llegar más alto que en otros mundiales. Quisiera que fuera campeón, ¿verdad? Pero muy, muy difícil. Muchísimas gracias por su visita. No, al contrario, muchas gracias. Alicia. Un placer estar con ustedes y nos vemos pronto. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más La Pelota No Se Mancha. Por supuesto, toda la fuerza, oraciones, un momento difícil, que bueno, nosotros no sabemos por qué no pasamos por eso, pero vemos que es difícil, más que oraciones, y bueno, toda la mejor energía y que se puedan recuperar pronto de esa catástrofe. Infelizmente no tenemos mucho para ayudar, pero he visto que llegaron muchas fuerzas de otros países, y les tendremos nuestras oraciones a toda la familia venezolana. Sí, muy triste. Ya me emocioné muchísimo viendo algunas publicaciones en Instagram y es muy triste, pero yo sé que ellos son un pueblo muy guerrero, muy fuerte y deseo que luego todo pase y que ellos estén bien siempre. ¡Vamos, José! ¡Autoriza la juez! ¡La zurda de Canales! ¡Ahí está Canales! ¡Corrió! ¡Se fue a tirar! ¡Gol!
victoria ante Turquía, empate con Australia, llegaba ante un rival que parecía tener todo para ganar, un histórico de los mundiales, ante un seleccionado sudamericano, debilitado, sin un buen arranque. Sin embargo, el equipo de Gustavo Alfaro mostró que es capaz de darle pelea a cualquiera y ahora está sentado en los octavos esperando ver si su próximo rival será Francia o Suecia. ¿Y qué pasa con Marruecos, Países Bajos en estos momentos? Están llegando al final de la primera etapa en Monterrey. 0-0 está el partido. El ganador de este encuentro se va a enfrentar a Canadá. No has podido ver casi nada, pero por lo menos ¿quién tiene más la pelota? ¿Quién ataca más? Maneja más la pelota Países Bajos, Holanda. Se ha mostrado algo peligroso por arriba Marruecos, pero en general el control del partido lo tiene el conjunto europeo. En el momento de la famosa hidratación, nos faltaron las quejas porque era un tramo del partido en el que parecía estar para sacar ventaja a Países Bajos. Paran el partido y después hay que retomar. Esta es que es una de las grandes discusiones que plantea el Campeonato del Mundo. ¿Saben quién advirtió, quién peleó denunciando lo que se quería hacer con el fútbol mundial? ¿Quién puede haber sido? ¿Quién dio siempre la cara? ¿Quién peleó por todo el fútbol? ¿Quién peleó por todos los futbolistas? Es muy simple imaginarlo. Aquí está Diego Armando Maradona anticipando esto que ahora es una de las grandes discusiones en el fútbol mundial. Hubo otra noticia muy fuerte hoy, la del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México en el 2026. ¿Le gusta ese mundial? No me gusta. Yo pensé que no le gusta. No me gusta, absolutamente. Es muy grande, eso no hay pasión. Es que no hay pasión. Los canadienses serán buenos esquiadores, todo lo que quieran. Los americanos quisieron hacer, ¿se acuerda? 4 tiempos de 25 por la publicidad, ¿se acuerda? Que lo hablábamos, 100 minutos teníamos que jugar. Y bueno, acá sale ganando México. Acá sale ganando México cuando México no lo merece. Porque en realidad México gana 2 partidos, llegan los mexicanos o a Brasil o a Alemania, como me tocó a mí, ¡bumba! Fuera. Aeroméxico. Estaba fresca la noticia de que el Mundial se iba a jugar por primera vez en 3 países y Diego, ya anticipándose a la jugada, planteaba una búsqueda vieja de Estados Unidos que se está concretando en este Mundial. Llevar en la práctica lo que antes eran 2 tiempos a 4 tiempos. Está terminando el primer tiempo de Marruecos frente a Países Bajos. Nosotros vamos a presentar algo que tiene que ver con el Mundial también. Cada uno de los países ha tenido su momento estelar. Pero ¿cuántos minutos ahora mismo? En este caso con uno de los protagonistas del partido que está llegando al final de su primer tiempo. 4 minutos ya van agregados de los 6 que dio el árbitro en este partido que tiene por ahora el marcador 0-0 entre Países Bajos y Marruecos. Está jugando uno de los países que se fue ungiendo como candidato. La buena actuación que tuvo en el Mundial de Qatar, no nos olvidemos que perdió por penales frente al campeón del mundo, frente a la Argentina, y Marruecos, que es una de las expresiones más respetadas que hay del fútbol africano. No se sacan ventaja, es evidente. Un partido cerrado con leve superioridad todavía se mantiene de Países Bajos. Sí. Y ya estamos haciendo cálculos de los rivales que habrá en el futuro. Pero mientras tanto, hay algo bellísimo, ya que estuvimos con Diego hoy, con relación a lo que él adelantaba de esto que se está viviendo en el fútbol mundial. Y nos remontamos en el tiempo, se nos empieza a agotar. Para nosotros parte de lo especial que tiene estar en el suelo mexicano tiene que ver con una fecha tan especial, con el 86. Yo recordaba, y lo vamos a tener en el programa en los próximos, todo lo que significaba para Diego Doña Tota. Y Doña Tota recibió inmediatamente después de terminado el Campeonato del Mundo el llamado de Diego. Pero nosotros queremos presentarles ahora lo que ocurrió con nuestras andanzas, con Manuel Fernández, nuestro cameraman,
porque nos gusta presentarles también México y todo lo que hay del Campeonato del Mundo, y surgen notas que a nosotros nos parecen cautivantes para poder mostrarles otra faceta del Campeonato del Mundo. Hay algo distintivo de la cultura mexicana con lo que nos encontramos recorriendo sus calles y tiene que ver con los organilleros. A ese mundo nos asomamos con Telesur. Para el organillero gustan cooperar alguna moneda. Buenas tardes. Yo me llamo Gerardo Moreno, soy organillero de la Ciudad de México. Estamos en Avenida Juárez, enfrente de la Alameda Central. Esto de los organillos llega aquí a la Ciudad de México en 1880. Lo traen emigrantes alemanes aquí a la Ciudad de México. De ahí los alquilan para que empiece a trabajar la gente. Empiezan a salir los organilleros en 1884. El organillero vive a base de las propinas de la gente. No cuenta con un salario, no cuenta con prestaciones, vacaciones, no. El aparato pesa 50 kilogramos, trae 8 partituras de 1 minuto 10 segundos. Eso es lo que realmente somos nosotros. Somos una tradición y hemos sido apenas catalogados como patrimonio inmaterial de la Ciudad de México. Te lo voy a mostrar, ¿va? Permíteme. Voy a desatarlo, espérame. Esto es lo que compone el cilindro. Es un rollo con puntillas. Estas son las canciones. Es un teclado. Cada nota que va levantando va liberando el silbato y el aire. Mira, te voy a poner una muestra. Salgo a trabajar a las 7 de la mañana ya tocando aquí un instrumento. Me voy aproximadamente entre las 10, 11 de la noche. Pertenecer dentro de una tradición que es tan hermosa aquí en México, a mí me encanta. Mi trabajo, me gusta mi oficio, me gusta ser lo que realmente represento, un organillero de una tradición aquí en México. Las tradiciones y la identidad de aquí del país, pues somos nosotros que representamos y es una tradición. Cuando se van perdiendo, vas perdiendo como la esencia, ¿no? del pueblo mexicano, ¿no? Eso es lo que pasa cuando las tradiciones se empiezan a ir olvidando a través del tiempo. O sea, los mexicanos nos distinguimos por ese aspecto, porque somos bien guerreros, bien colmilludos. O sea, nosotros encontramos una salida a todo eso. Y pues, lo que nos representa a nosotros pues, es que pues sí somos bien luchones, ¿no? Nos gusta demostrar la fiesta futbolera al estilo chilango, al estilo mexicano, ¿no? Entonces, para mí es algo chingón vivir un mundial. Vivir un mundial, habla este organillero que sigue llevando la cultura mexicana a través del tiempo con un elemento tan distintivo de la cultura de este pueblo que recibe una vez más el Mundial. Y que mañana Víctor Hugo va a vivir una verdadera fiesta con la ilusión de meterse en los octavos de final, en un partido que lo va a tener como protagonista aquí en este escenario. No es el único partido, son 3 los juegos que va a haber mañana. Compartimos la gráfica de esta nueva jornada de 16avos de final en esta Copa del Mundo 2026. Primero van a jugar en Nueva Jersey Francia y Suecia. De ahí saldrá el rival de Paraguay. México se va a estar enfrentando a Ecuador en este estadio Azteca. Y además vamos a tener el partido en Dallas entre Costa de Marfil y Noruega. 3 partidos decisivos en un mundial que ya no tiene margen de error. Partido durísimo para México, el que debe disputar con Ecuador. Ha hecho un buen mundial. Ecuador, aun cuando no le fue bien, nos había gustado. Aún en el partido que le tocó. El que perdió, exacto, sí, sobre la hora. Hubo, por lo menos aquí, comentarios, recordarán ustedes, elogiosos para el equipo de BKCS, por más que en aquel momento los apresuramientos determinaron que una parte del periodismo lo tratara muy mal, como le sucedió al Faro también. A veces hay que tener un poco de prudencia y esperar todos los acontecimientos. Un campeonato del mundo cambia de un día para el otro. Cuando Argentina debutó en Qatar, perdió con Arabia Saudita. Sí. Y todos, muchos por lo menos, pensaron, ¿para qué vinimos si no podemos con Arabia Saudita? Y sin embargo, la Argentina fue el campeón del mundo. Ecuador es un gran equipo, un durísimo rival mañana para México. Del mismo modo que Colombia viene teniendo procesos muy buenos, Colombia se plantó de entrada en este mundial
mostrando para qué está. Ecuador, sin embargo, arrancó con dificultades. Es un rival muy duro, como marcás, que llega con una generación señalada con la obligación de hacer algo. Se va a encontrar con México y veremos a quién le pesa el escenario, si a una joven selección mexicana o a un rival que se va a encontrar seguramente como visitante. Qué choque con tantas distancias el que se va a producir entre Costa de Marfil y Noruega. Sí, con Haaland buscando seguir marcando su participación en el Mundial, con Costa de Marfil, que es un habitué de los mundiales y que suele ser muy difícil. El ganador se va a enfrentar ni más ni menos que a Brasil en octavos, pero creo que es uno de esos partidos que puede tener un final incierto más allá del peso ofensivo de Noruega. El que no parece generar sospechas de partido demasiado parejo es Francia con Suecia, como decimos siempre. Hay que esperar de todas maneras, pero en lo previo hay que jugar la opinión, y la mía es que Francia está por encima de ese equipo sueco que impresionó muy bien en el arranque del campeonato, pero que luego se fue quedando. Nos llevó a hablar muy bien de Isaac y de Gyökeres, sus dos delanteros, sus hombres más destacados, y después la verdad que sorprendió por cómo retrocedió respecto de ese primer partido. Habrá que ver qué Suecia encontramos en esta instancia con un rival que sin dudas es el gran favorito. Visionados que fueron todos los partidos de mañana, nos detenemos en el director técnico de México, por una razón muy especial. Javier Aguirre, el Vasco Aguirre, un hombre histórico del fútbol que se hace un tiempo en la vorágine del Mundial y a horas de tener un partido histórico para también estrechar su abrazo solidario con el pueblo venezolano. Y aprovecho para mandar un enorme abrazo y cariñoso al pueblo venezolano porque recuerdo perfectamente 1985 y es muy fuerte lo que está pasando en nuestro país hermano y les mando desde aquí un abrazo enorme a toda la gente que está pasándolo mal. Es duro y me solidarizo con el pueblo venezolano. La solidaridad del Vasco Aguirre con el pueblo venezolano, un hombre que está a punto de jugar el partido de 16avos de final de esta Copa del Mundo y se tomó su tiempo también, como tantos otros protagonistas, para solidarizarse con el pueblo de Venezuela. Estamos llegando ya al final, Víctor Hugo, pero vamos a repasar cómo están en este momento los 16avos de final de esta Copa del Mundo, mientras se fueron al descanso igualando 0-0 Marruecos y Países Bajos. Así están por ahora los cruces. Se impuso Paraguay a Alemania. De ese lado de la llave están Francia y Suecia. Sudáfrica y Canadá ya tuvo un ganador y es uno de los anfitriones. Países Bajos y Marruecos están jugando. Portugal y Croacia es uno de los duelos por definirse, lo mismo que España y Austria. Estados Unidos y Bosnia van del mismo lado que Bélgica y Costa de Marfil en ese lado de la llave. Brasil le ganó a Japón, Noruega va con Costa de Marfil. Ecuador con México, Inglaterra con Congo, Argentina se va a enfrentar a Cabo Verde, Australia con Egipto, Suiza con Argelia y Colombia se va a enfrentar a Ghana. Fútbol con pimienta para el final. Amigas, amigos, muy buenas noches. Ya comenzó el mata-mata, los nuevos 16avos. Y todos somos esclavos de una tensión que nos ata a las pantallas y trata de que grabemos la historia. Ayer, con una victoria canadiense, comenzó la fase que se estrenó, la nueva eliminatoria. Se jugó un solo partido de 92 minutos, tensos, eternos, hirsutos, todo el mundo contenido y un disparo enloquecido dio a Canadá la victoria. Canadá ayer hizo historia por un gol en el descuento. ¡Qué momento, qué momento! Eustaquio tocó la gloria. En el partido, en esencia y en términos futbolísticos, no hubo momentos artísticos. Fue paciencia y resistencia. Sudáfrica usó la ciencia del juego y se defendió. Mas Canadá dominó, posesión del balón tuvo y dominio, mas no hubo suerte. Jonathan llegó hasta el área en ocasiones sin rematar la jugada. La prórroga fue anunciada, más minutos, más balones. Y así, en esas condiciones, en el minuto lejano 92, piano, Eustaquio al balón llegó, se acomodó y fusiló al meta sudafricano. Por cierto, esto es novedad, un sorprendente formato. Este partido inaugura otra fase, nuevo espacio, que es completamente nuevo, el de los 16avos. Esta es una ronda inédita que en este mundial ha estrenado con 48 equipos, no 32. Un formato que exige una ronda extra antes de entrar en octavo. Ha sido un buen estreno. Tendencia del día,
Eustaquio, que aunque nació en Portugal, en Canadá fue criado y fue formado en el Porto. Así que se ha consagrado como atleta de la diáspora, que ha dado con su golazo a su país adoptivo su mayor éxito en años. Hoy siguen con 3 partidos los nuevos 16avos. Brasil se enfrenta a Japón, hermanos a paraguayos y en Monterrey marroquíes contra los Países Bajos. 3 duelos de mal pronóstico y atractivo disparado. La imagen mejor del día sigue siendo la de Eustaquio corriendo solo hacia un córner del enorme Sophie Stadium con ambos brazos abiertos celebrando su golazo. Minuto 92. Después de 40 años, de nuevo otra vez en México, Canadá al fin ha llegado a octavos en esta copa. Y todo gracias a Eustaquio. Hoy continúa el Mundial y en versos se lo contamos.